La traición de un padrastro, una historia de superación. Hola a todos y bienvenidos. Hoy les traigo una historia que seguramente tocará sus corazones y les recordará la importancia de la familia. Esta es la historia de un joven cuya vida dio un giro inesperado cuando descubrió que su padrastro, quien había sido como un padre para él, lo había traicionado. La madre de este joven también enfrenta desafíos, desde la pérdida de su primer amor hasta la dificultad de quedar embarazada nuevamente. Juntos, enfrentan un desalojo inesperado y la traición de quien pensaron que era su familia. No te pierdas esta conmovedora historia. Hola, soy un joven que ama profundamente a su madre, pero nuestra vida no ha sido fácil. Mi madre me tuvo cuando era muy joven. Conoció a mi padre en la escuela, y cuando cumplieron la mayoría de edad, ella quedó embarazada de mí. Así que se casaron y formaron una familia. No recuerdo mucho de esa época, pero mi madre siempre me cuenta que mi padre me amó con todo su corazón. Ella era muy feliz con mi padre, y vivíamos como una familia unida. Desafortunadamente, esa felicidad no duró mucho. Cuando tenía solo 4 años, mi padre falleció en un trágico accidente de coche. Fueron momentos increíblemente tristes para nosotros. Sin embargo, mi madre tomó una decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. Meses después de la muerte de mi padre, mi madre decidió que sería mejor para ambos irnos a vivir con mis abuelos maternos. Ellos nos recibieron con los brazos abiertos y le ofrecieron a mi madre quedarse todo el tiempo que necesitara. Ella quería lo mejor para mí y sabía que estar cerca de la familia me ayudaría a superar la pérdida de mi padre. Mis abuelos eran cristianos devotos y me enseñaron a ir a la iglesia, lo cual me ayudó enormemente a lidiar con la muerte de mi padre, a pesar de mi corta edad, aunque era muy joven cuando sucedió. Mi madre fue la más afectada. Estuvo muy deprimida y encerrada en su dolor, pero gracias al apoyo incondicional de mi familia materna, mis abuelos, tíos y tías, poco a poco logró superar esa etapa y seguir adelante. Sin embargo, hubo un aspecto difícil en ese momento. Mi abuela paterna era muy insistente en que viviéramos con ella. Esto se debía a que mis abuelos paternos no estaban unidos, de hecho, estaban divorciados. Mi padre y sus hermanos crecieron con padres divorciados, y según supe más tarde, no tuvieron una buena crianza. Mi abuelo paterno se fue a vivir a otro lugar y formó otra familia, y nunca más supimos de él. A pesar de la ausencia de mi abuelo, mi madre siempre me habló con cariño de mi padre. Me contaba cómo se conocieron cuando eran jóvenes, lo mucho que se amaban y sus recuerdos como novios. También me reveló que mi padre siempre le dijo que mi abuelo paterno había sido un buen padre para él y que lo amaba, a pesar de que el divorcio los había separado. Mi padre y mi madre incluso visitaron a mi abuelo paterno cuando yo era un bebé, pero no recuerdo nada de eso. Mi padre siempre le pidió a mi madre que me mantuviera alejado de mi abuela paterna, ya que consideraba que era una mala influencia. Así que mi madre respetó su deseo y nunca permitió que mi abuela influyera en mi vida. Estoy agradecido por eso, ya que no sé cómo habría sido mi vida si ella hubiera estado presente. Continué creciendo junto a mi madre y mis abuelos maternos, y éramos felices. Sin embargo, cuando tenía 10 años, mi vida volvió a dar un giro inesperado. Mi madre realizó un viaje a otra ciudad, y allí se reencontró con un amigo de la escuela. Ellos conectaron inmediatamente y después de un tiempo se convirtieron en novios. 2 años más tarde, él le propuso matrimonio y yo incluso ayudé en ese momento especial. Mi madre aceptó y él se convirtió en mi padrastro. Yo acepté esta nueva realidad y pensé que sería algo positivo para mi madre, ya que me hacía feliz verla sonreír nuevamente. Se casaron y él se convirtió en una figura paterna para mí. Celebraron una boda y luego disfrutaron de su luna de miel, mientras yo me quedaba con mis abuelos. Después de la luna de miel, empacamos nuestras cosas y nos mudamos a otra ciudad para comenzar una nueva vida juntos. Yo tenía 12 años en ese momento,
Al principio, fue un poco difícil adaptarnos a nuestra nueva vida, especialmente para mi madre, quien aún estaba aprendiendo a cocinar y a manejar todas las responsabilidades de una familia. Pero poco a poco, juntos, logramos superar esas dificultades. De vez en cuando, durante las vacaciones, visitábamos a mis abuelos y disfrutábamos de su compañía. Así fueron las cosas durante años. Mi padrastro era médico y se dedicaba a atender pacientes, aunque no se había graduado por completo de la universidad. Había completado la mayoría de sus cursos, pero aún le faltaban las últimas prácticas. La razón por la que podía ejercer la medicina era que su familia tenía una clínica y sus hermanos, que ya eran médicos graduados, le permitían trabajar allí. A pesar de todo, las cosas no eran iguales que antes. Seguíamos yendo a la iglesia, pero algo había cambiado. La familia de mi padrastro me trataba bien, pero a veces me hacía sentir como un extraño. Nunca me daban regalos de cumpleaños ni pastel, solo un simple feliz cumpleaños. Mi madre era quien siempre me celebraba y me hacía sentir especial. En contraste, los niños de esa familia recibían regalos y celebraciones, y yo solo era invitado porque invitaban a mi padrastro. Incluso los padres de mi padrastro, quienes podrían haber sido mis nuevos abuelos, me pidieron que no los llamara así, sino que los tratara como señores. A pesar de todo, era feliz. Consideraba a mi padrastro como mi padre, y al principio lo fue. Fue un buen padre para mí. Me enseñó cosas nuevas y me ayudó a convertirme en la persona que siempre quise ser después de perder a mi padre biológico. Sin embargo, todo cambió después de varios años. Mi madre y mi padrastro tuvieron una discusión y más tarde me enteré de la razón. Resulta que mi padrastro tenía un hijo de una relación anterior, y este hijo tenía casi la misma edad que yo, lo que significaba que había nacido antes de que mi madre y mi padrastro se conocieran. Mi madre se molestó porque no le había dicho, y aunque se reconciliaron después de un tiempo, las cosas cambiaron. Mi padrastro empezó a visitar a su hijo ocasionalmente, pero la madre del niño no parecía llevarse bien con mi padrastro. Después de eso, mi padrastro expresó su deseo de tener un hijo con mi madre. Ella estuvo de acuerdo, ya que también quería otro hijo. Yo estaba emocionado ante la idea de tener un hermano o una hermana. Mi madre intentó quedar embarazada, y cada mes, ansiosamente, le preguntaba si estaba embarazada. Pasaron los meses y mi madre no lograba concebir. Cada vez que le llegaba su periodo, la esperanza se desvanecía. Entonces decidió hacerse exámenes médicos para asegurarse de que todo estuviera bien con su salud. Afortunadamente, los resultados mostraron que estaba sana y que no había ningún problema físico que le impidiera quedar embarazada. Incluso los ginecólogos confirmaron que era fértil y podía concebir. Mi padrastro se desesperaba por tener un hijo. Incluso ya había elegido un nombre. Pero a pesar de todos sus esfuerzos, mi madre no lograba quedar embarazada. Los doctores sugirieron inseminación como una opción para ayudar a mi madre a concebir. Pero por alguna razón, nunca se realizó. En ese momento, mi madre todavía era joven y nunca supe por qué no se llevó a cabo la inseminación. La tensión entre ellos aumentó. Y en una de sus discusiones, mi madre decidió empacar nuestras cosas y mudarnos temporalmente a la casa de mis abuelos. Ella les explicó la situación, y como era época de vacaciones, no había problema en quedarnos con ellos por un tiempo. No estuvimos con ellos durante todas las vacaciones, ya que eventualmente tuvimos que regresar a casa para que yo pudiera continuar con mis estudios. Con el tiempo, las cosas se calmaron un poco, y mis abuelos intervinieron para mejorar la relación entre mi madre y mi padrastro. Le dijeron a mi madre que quizás no era el momento adecuado para tener otro hijo, pero que ese momento llegaría. La actitud de mi padrastro cambió. Empezó a ser más machista y desconsiderado. A veces me pedía cosas ilógicas, como recoger fruta podrida del suelo sin cubrir mis manos. Cuando me negué, se enojó y me dijo que era poco hombre. En otra ocasión, le conté a mi madre sobre su comportamiento, y aunque discutieron al respecto, no tuve que recoger la fruta con las manos desnudas.
A veces, mi padrastro salía y regresaba tarde, y también dejó de trabajar para completar sus estudios de medicina, algo que mi madre apoyó. Con el tiempo, las cosas parecían mejorar. Mi padrastro avanzó en sus estudios y completó la mayoría de lo que le faltaba. Solo le quedaba una última práctica: atender a los niños en una aldea remota. Para esto mi madre tuvo que gastar una suma considerable de dinero en alquilar un alojamiento cerca de la aldea, ya que era muy lejos. Empacamos sus cosas y lo despedimos, aunque para ese entonces mi relación con él ya no era tan buena. Mi madre y yo regresamos a casa, y yo me enfoqué en mis estudios. Sin embargo, a medida que pasaron los meses, empecé a notar algo extraño en el comportamiento de mi madre. Ella pasaba mucho tiempo en su cuarto, y a veces parecía desanimada y triste. Al principio no le di mucha importancia, ya que estaba enfocado en mi último año de escuela y en mi próximo ingreso a la universidad. Pero noté que mi madre estaba más distante y se enojaba por cosas pequeñas. Dejó de cocinar y solo pedía comida a domicilio. Yo, por mi parte, ya sabía cocinar, así que me preparaba mi propia comida y a veces le cocinaba a ella para que pudiera descansar. Un día tuve una discusión con mi madre por un error que cometí, y en medio de la conversación mencioné a mi padrastro, pensando que debería hablar con él para solucionar las cosas. Pero mi madre no quería que lo llamara. Yo, en mi frustración, tomé el teléfono y lo llamé. La forma en que me habló fue extraña, me cortó en seco, y supe que algo no estaba bien. Ya no era un niño pequeño, así que presentí lo que estaba pasando. Solo necesitaba confirmación. En ese momento, mi madre apareció y notó que estaba hablando por teléfono. La miré y le pregunté directamente si se iban a divorciar. Ella se quedó en silencio, queriendo negar lo evidente. Quería que lo negara, pero su silencio lo confirmó todo. Me sentí devastado y traicionado. Después de unos días, reaccioné y supe que tenía que apoyar a mi madre en todo lo que pudiera. Ese año, a pesar de todo, me gradué de la escuela, lo cual fue un gran logro para mí y me hizo muy feliz a mí y a mi madre. Pasamos las vacaciones en la casa de mis abuelos, celebrando y disfrutando de su compañía. Pero al regresar a casa, nos llevamos una desagradable sorpresa. Las llaves de la casa no funcionaban, y cuando intentamos entrar, descubrimos que mi padrastro había vaciado la casa y se había llevado todas nuestras pertenencias. Incluso había puesto la casa en venta, ya que estaba a su nombre y tenía todo el derecho de hacer lo que quisiera con ella. En ese momento, solo teníamos la ropa que habíamos llevado en nuestro viaje a la casa de mis abuelos. No teníamos un lugar a donde ir. Afortunadamente, una amiga de mi madre nos alquiló 2 habitaciones temporalmente. Como ya me había inscrito en la universidad, no podíamos irnos muy lejos. Mi madre discutió con mi padrastro por teléfono, ya que se había llevado muchas de nuestras cosas, aunque lo más valioso lo teníamos guardado en casa de mis abuelos. Sin embargo, justo en ese momento comenzó la pandemia mundial, así que tuvimos que regresar a la casa de mis abuelos y pasar la cuarentena juntos como una familia. Nunca más volví a ver ni a hablar con mi padrastro. Mi madre es la única que se comunica con él debido al proceso de divorcio. La prima de mi madre es abogada y la está ayudando con el divorcio, ya que estos procesos suelen ser largos y tardan años. A pesar de todas las dificultades que hemos enfrentado, mi madre y yo somos felices. Mi padrastro fue como un padre para mí, pero me sentí traicionado por él. Nos quitó muchas cosas y nos causó problemas económicos, pero eso no importa ahora. Me ha hecho más fuerte y maduro. Siempre he estado del lado de mi madre y la he protegido. Ahora, ese capítulo ha quedado atrás y estamos juntos con mis abuelos, enfocándome en mis estudios universitarios y en mi formación profesional. Y hasta aquí, el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si fue así, no olviden suscribirse al canal, darle like a este video y dejarme un comentario. También pueden compartirlo con sus amigos y familiares.
Hasta la próxima.